tan poderosa es la verdad en el periodismo? ¿Hasta dónde puede llegar un periodista para descubrirla? ¿Cómo se enfrenta la corrupción y se protege la democracia? ¿Y qué pasa cuando las leyes se convierten en obstáculos? El periodismo de investigación conecta todo esto. Hoy te lo explicaremos. La verdad es la base del periodismo, pero ¿qué significa realmente? Para un periodista, la verdad es la fidelidad a los hechos. Sin embargo, no es absoluta porque la información cambia y evoluciona. El compromiso del periodista es buscar respuestas completas. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes están involucrados? Pero esto no es suficiente. La información debe ser útil para la sociedad y presentarse con honestidad y transparencia. Por ejemplo, la ética periodística, según la UNESCO, exige objetividad y exactitud, pero también contextualizar los hechos para que el público pueda formarse un juicio crítico. Al final, la verdad en el periodismo no es solo un dato, es un servicio a la sociedad. En algunos casos, la verdad está escondida atrás de muros de silencio. Aquí entra el periodismo encubierto, donde el periodista oculta su identidad para infiltrarse en entornos inaccesibles. Un ejemplo claro de periodismo encubierto es lo que realizó Otoniel Martínez, un periodista mexicano que investigó casos de corrupción en el país de Nicaragua. ¿Cómo lo hizo? Martínez ingresó al país sin decir que era periodista, o sea, ocultó quién realmente era. A pesar de todo, para realizar dichas actividades, lo hacían con sus celulares, sin equipos profesionales, ya que así arriesgaban más sus vidas. Muchas de las veces tuvieron que realizar entrevistas a población nicaragüense, con miedo de su seguridad, porque el gobierno del presidente Daniel Ortega es muy estricto con el periodismo. Sin embargo, pese a todas las adversidades, Otoniel Martínez logró realizar una increíble investigación que llegó a ver la realidad del país. Pese a todas las dificultades que pasó Otoniel, logró realizar una increíble investigación en la que mostró la realidad del país, la terrible corrupción que azota a causa del gobierno, además de la poca o casi nula libertad de expresión que aflige a Nicaragua, incluso que el mismo periodista tuvo que regresar a México para publicar lo que había averiguado. Por esos motivos nos damos cuenta que el periodismo encubierto tiene un rol importante para revelar secretos que no quieren salir a la luz. Aunque el riesgo es grande, es el deber de un periodista informar lo que pasa. El periodismo encubierto no es solo una técnica de recordatorio de que descubrir la verdad a veces implica riesgos y sacrificios. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero el periodista no está exento de riesgos legales. Difamación, invasión de la privacidad, espionaje, estas son solo algunas de las acusaciones que enfrentan los periodistas. Por ejemplo, el uso de cámaras ocultas puede ser cuestionable legalmente, si no se respeta la privacidad de las personas. Además, prácticas como el soborno o la manipulación de documentos no solo dañan la credibilidad del periodista, sino que también lo exponen a sanciones penales. Es aquí donde la ética periodística se vuelve crucial. Como dice el código de la UNESCO, el periodista debe adherirse a la verdad, respetar las fuentes y contextualizar los hechos sin distorsión. La credibilidad y la responsabilidad son las herramientas más poderosas para enfrentar estos desafíos. Y espérate, aquí te va un dato interesante. ¿Sabías que el periodismo es el guardián de la democracia? Pero te preguntarás ¿por qué? Pues sin periodistas que cuestionen el poder y expongan actos de corrupción, pues los ciudadanos pierden su capacidad para tomar decisiones informadas. De hecho, la corrupción es el abuso del poder para beneficio propio, y este es uno de los mayores desafíos que está pasando en nuestro país. Por lo tanto, los periodistas tienen el deber de exponer estos actos de corrupción ante el público. Pero espérate, siempre guiados por la ética. Y aquí te va un ejemplo claro de corrupción y falta de ética que pasó en nuestro país. Durante el gobierno de Fujimori, su mano derecha, Vladimiro Montesinos, utilizó recursos del Estado para actos de corrupción, como sobornos a congresistas, periodistas e incluso medios de comunicación. En su intento de manipular la opinión pública, se crearon los tan famosos diarios Chicha, periódicos sensacionalistas financiados para apoyar el gobierno de Alberto Fujimori y atacar a la oposición. En el Perú, por ejemplo, periodistas como César Hildebrand no rompieron su ética periodística. Enfrentaron grandes riesgos al denunciar la corrupción que estaba pasando en el régimen de Fujimori, pero gracias a su valentía destaparon actos de corrupción que marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país. Y por lo tanto, ten en cuenta lo siguiente: el periodismo no solamente es informar con la verdad, sino hacerlo con respeto y servicio a la sociedad. Porque como dice el dicho, sin periodismo no hay democracia. Los periodistas internacionales nos ayudan a entender cómo los eventos en otras partes del mundo pueden afectar nuestras vidas, mostrando que lo que ocurre en un lugar puede influir en todo el mundo, desde las políticas hasta el acceso a cosas básicas como alimentos y energía. En un mundo conectado, el periodismo internacional es esencial para crear una audiencia bien informada de lo que sucede en el mundo. Pero no solo informa, educa y sensibiliza mostrando cómo los acontecimientos globales impactan nuestras vidas. Por ejemplo,
El conflicto entre Ucrania y Rusia no solo es una guerra lejana, afecta a la economía global, las relaciones diplomáticas y la seguridad energética. Gracias a los periodistas internacionales, entendemos cómo estos acontecimientos afectan nuestro futuro. Además, este tipo de periodismo denuncia crisis humanitarias y violaciones de derechos humanos, recordándonos que la justicia y la empatía no tienen fronteras. En un mundo globalizado, el periodismo internacional es clave para construir un público informado y consciente de su papel en la comunidad global. La verdad es nuestra mayor responsabilidad. Cada investigación es una batalla por la verdad. La ética es nuestro escudo frente a los desafíos. En una democracia, el periodismo es vital. En un mundo conectado, el periodismo rompe fronteras. Esto es Es el periodismo de investigación.